viendo una transformación radical del Poder Judicial, no solamente de la Federación, sino de todo el Estado mexicano. Y de hecho estamos viendo tantos cambios, según Ricardo Monreal, coordinador de la mayoría en la Cámara de Diputados, 39 cambios constitucionales en los primeros 2 meses de este gobierno. ¿Qué significa y qué significa esta reforma judicial? Bueno, está con nosotros y yo lo agradezco siempre, pues una persona que ha tenido cargos muy importantes, fue ministra de la Suprema Corte de Justicia, fue senadora, fue secretaria de Gobernación, senadora otra vez, actualmente es diputada y diputada por la bancada de Morena. Siempre es un gusto platicar con Olga Sánchez Cordero. Olga, gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ti. Entiendo que estás en la bancada de Morena, pero tú siempre has sido como muy razonable y siempre conoces de dentro también el funcionamiento del Poder Judicial. Platícanos, ¿cómo estás viendo esta reforma judicial, ya independientemente de cualquier cosa? Mira, primero quiero decirte que la reforma judicial ya es una realidad, ya está en la Constitución. Probablemente muchos no hubieran ni siquiera pensado que iba a ser una reforma de este gran calado y de esta gran transformación. Un cambio de régimen. Un cambio de régimen, un cambio de régimen, pero al final yo sí lo estaba vislumbrando desde antes, sí lo estaba yo vislumbrando. Yo veía desde que estuve en la Secretaría de Gobernación ya un inicio, digamos, no de colaboración entre poderes, de enfrentamiento entre poderes. Y tanto del Poder Judicial como también del Poder Ejecutivo en ese momento. ¿Cuál era el tema del Poder Judicial? El tema del Poder Judicial era que efectivamente a través de despachos que le llaman de litigio estratégico, ¿sí?, empezaron a concederse suspensiones a las obras insignes del presidente y a las leyes más importantes para él. 500 suspensiones, Sergio. Y te digo porque yo como autoridad responsable tuve que presentar 500 informes justificados. Y lo más que se logró fue que se concentraran en 1, 2, 3 juzgados todas las Ahora, ¿no eran suspensiones que tenían una base? Por ejemplo, muchas de las suspensiones, estoy pensando... El juez está obligado a emitir una suspensión, la respuesta es sí. Entonces, eran, digo, suspensiones, sí, pero este tipo de, lo que estaba atrás, Sergio, también eran despachos de los llamados litigios estratégicos, que eran claramente en contra de las políticas del presidente López Obrador. ¿Por qué? Porque eran en contra de la idea del nacionalista, de la ley de hidrocarburos, de la ley de energía eléctrica, en fin. Entonces, ahí empezó también una resistencia, yo digo, del Poder Judicial en relación a sus políticas y a su manera, o sea, su cosmovisión de lo que él quería para el país. Como en su momento fue el presidente Peña, como en su momento fue Lázaro Cárdenas, como en su momento, o sea, llegan los presidentes, los gobernantes, y traen una idea de visión de país. Y los que llegan absolutamente legitimados por la votación popular, como fue también Enrique Peña Nieto, o como fue el propio presidente López Obrador, pues traen esa legitimación. Y entonces su visión, o su cosmovisión, si tú quieres verla así, de país, de un lado, como tú sabes, privatizadora por parte del poder del presidente Peña Nieto, y por otro lado también nacionalista por parte del presidente López Obrador, estemos o no de acuerdo con una política de estas o con una política de la otra. Lo cierto es que llegan los presidentes, sobre todo un presidente como el presidente López Obrador, y también con el presidente Peña, porque fue también su reforma constitucional de inmediato, con el Pacto por México. Entonces, bueno, ahí están dos visiones del país, dos visiones legítimas, dos visiones legitimadas por la votación popular. Entonces, por ejemplo, esta ley de hidrocarburos que se suspendió con efectos generales, que yo no estuve nada de acuerdo, nunca me hubiera yo atrevido como juzgadora a emitir una suspensión con efectos generales, o sea, para todo
país, para todos los habitantes, con efectos generales de una ley general. ¿Por qué? Porque el amparo no da para eso. El amparo da para los quejosos, para quienes a través del amparo, quieren la protección de la justicia federal. Entonces, es como entrometerte en el legislativo. Es mi opinión, ¿eh? Digo, sé que hay diversas opiniones. De hecho, en 2022 hubo una discusión allá en el seno de la Suprema Corte. Tú ya estabas en la Secretaría de Gobernación, fue en septiembre del 2022, entre pues unos ministros que decían que no se le puede quitar hojas a la Constitución. Estoy citando a Alberto Pérez Dayán, que dijo que no soy quien para desprender hojas de la Constitución. El tema era la prisión preventiva oficiosa. Ah, sí. Y en cambio Arturo Saldívar decía que por supuesto que la Suprema Corte tenía que meterse en temas de derechos humanos y que aunque algo estuviera en la Constitución no significaba que no se podía cuestionar, porque entonces el legislativo con mayoría calificada podría establecer todo tipo, sí, dijo que podría establecer la pena de tortura, podría establecer cualquier cosa, y dijo que era una obligación, de hecho, en el constitucionalismo después de 2011, de la reforma del 2011, atender los derechos humanos, aunque la Constitución pretendiera violarlos. Son dos visiones, dos visiones. Pero esta ley de hidrocarburos que se concedió la suspensión con efectos generales de una ley general, básicamente anulando las atribuciones del Congreso, porque las anula. Pueden ser suspensiones transeccionales, porque no tienen además un límite. Pero allí, en esta reforma de la prisión preventiva, te quiero decir que fue muy curioso ver las versiones estenográficas de las cámaras. De las cámaras, estaba yo pensando. De las cámaras, las versiones, sí, es decir, la versión parlamentaria. Mira, empezamos, ¿cuáles eran los delitos del presidente? Eran nada más 4. 4 era obviamente fiscal, corrupción, mi memoria me falló un poquito, pero delitos fiscales y de corrupción eran clarísimos. Y entonces los otros legisladores de todas las bancadas, porque además salió por unanimidad esa reforma, quiero decirte, empezaron a agregar que si el transporte, que porque los transportistas estaban teniendo muchos problemas con las extorsiones y con los criminales que entonces también se amplió el catálogo. Y se amplió hasta robo en casa habitación. Hay velas. Sí. Entonces fue anular totalmente la presunción de inocencia, fue anular totalmente el nuevo sistema penal acusatorio. Y bueno, ahí está la consecuencia, pero fueron así como echándole y echándole y echándole más delitos y más delitos y más delitos de prisión preventiva hasta terminar con la posibilidad de que siempre se tuviera la prisión preventiva. ¿Qué piensas de la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular? Mira, yo te voy a decir lo que yo pienso en lo personal. Es una forma distinta de designación. Por supuesto que es una forma distinta de designación. Sin embargo, hay 2 cosas que hay que recalcar. Creo que hay una grave responsabilidad de parte de esta comisión que va a ver los perfiles, porque el comité de evaluación, sí. El comité de evaluación es comité, ¿verdad? No comisión. Sí, creo que es comité, pero no recuerdo. Comité de evaluación. Lo importante es que es el cuerpo que va a evaluar los perfiles de los candidatos. El comité de evaluación tiene una grave responsabilidad, no es solamente una grave responsabilidad, porque hay perfiles que son unos perfiles de verdad muy buenos. Y hay perfiles que dices, no, además hay otro tema, la honorabilidad de quienes vayan también a ser votados en las urnas. Entonces yo creo que aquí el tema es un tema de designación distinta, como fue en su momento que los ministros de la Corte tenían turno para designar a jueces entre sus secretarios de estudio y cuenta, entre sus abogados. Que también era pues, motivo de corrupción, finalmente, y además de inequidad. Antes del 95. Sí. Ya con el Consejo de la Judicatura se hizo la carrera judicial y se hicieron los exámenes de oposición, que también ahí hubo ciertas cosas en los exámenes de oposición, pero finalmente exámenes de oposición.
Pero Sí, ¿no sería el camino mejor mejorar los exámenes de oposición y fortalecer una carrera judicial? se resolvió ya en la reforma la elección. Entonces, ¿qué tenemos que preocuparnos, Sergio, ya ante la reforma? Sí, ya está, ya es un hecho. Tenemos que preocuparnos que vayan los mejores perfiles y los más calificados. Eso es lo que tenemos que señalar. Y que si no son los perfiles más preparados Adecuados. y más adecuados, de gente honorable, gente honesta, gente preparada, gente también con carrera judicial, ¿por qué no decirlo? Gente muy, digamos, idónea para todo esto, pues francamente hay que señalarlo. ¿Qué piensas del Tribunal de Disciplina? Mira, a mí el Tribunal de Disciplina me hubiera gustado que tuviera otras características también, porque creo que en el Tribunal de Disciplina, si no se hace correctamente la legislación secundaria, puede caer en ser juez y parte. Entonces hay que ver exactamente cuáles van a ser las atribuciones ya en el marco constitucional que tenemos o adecuar ciertas cuestiones ahí en el Tribunal de Disciplina, porque realmente los jueces van a estar siempre pues con ¿Con un supervisor encima? con un supervisor encima y a lo mejor ese supervisor no comparte su criterio. Entonces habrá que ver, los argumentos tienen que estar muy fortalecidos de los juzgadores, porque obviamente el derecho es debatible. Siempre. Tú puedes resolver de una forma o en otra, y hay temas que están, mira, en esta orillita, que se pueden caer para un lado o para otro. Por eso tenemos los tribunales de apelación de alguna forma, pero esto Y va a ser también durante el tenemos proceso, ¿no? Durante el proceso, pero los tribunales de apelación. El órgano administrativo, bueno, el órgano de administración sí se requiere un órgano de Sí, eso administración. sin duda, sí. Eso sí es indispensable Sí, porque pues, es un poder enorme, Sí. más de casi 50,000 gentes o no sé cuántas hay ahorita en este momento, pero también muchísimos juzgadores. Pero este tribunal de disciplina, si no son gente muy, sobre todo también muy preparada y conocedora de la materia, porque si tú llegas con integraciones en el tribunal de disciplina que no son la gente que sepa y que sea idónea también para estar ahí en este tribunal de disciplina, pues digo, ¿cómo te vas a defender tu juzgador si lo que estás haciendo es tu trabajo y lo estás haciendo bien? Antes de entrar al aire me platicabas por qué traes este distintivo, estas cosas. Hoy. Y yo sé que es algo importante para ti, cuéntanos. Es muy importante porque ahorita que me vaya yo a la Cámara, vamos, y yo creo que va a ser unánime, vamos a reformar la Constitución en lo que es la igualdad sustantiva. La igualdad sustantiva. Sustantiva entre hombres y mujeres. Cuéntanos qué significa eso. Porque fíjate que había una igualdad ante la ley, pero había una brecha enorme entre la igualdad ante la ley y realmente la igualdad sustantiva. La igualdad sustantiva implica muchas otras cosas que también vienen aquí. La igualdad sustantiva implica, por ejemplo, no tener brechas salariales. Implica también tener un trato igual y además, ciertamente en algunos temas diferenciado. Por ejemplo, en el tema de salud. Creo que en materia de salud debe haber una reforzada atención, porque la mujer, pues de alguna manera es la que está embarazada, la que va a tener los hijos, hay una violencia obstétrica, en fin, todo esto implica también una igualdad sustantiva y sobre todo en las remuneraciones. Yo creo que se puede caminar hacia una igualdad sustantiva siempre y cuando, Sergio, existe un proyecto de nación en donde se vaya actualizando y vaya promoviendo un sistema nacional de cuidados. Pues, solo así va a haber igualdad sustantiva. Y la otro tema, son 4 temas. Sí. En materia de igualdad sustantiva, perspectiva de género transversal, derecho a las mujeres a una vida libre de violencia y erradicación de la misma allá en la Constitución, dentro de la Constitución, y obviamente la brecha salarial. Pues Olga Sánchez Cordero, diputada por Morena, ex senadora, ex secretaria de Gobernación, ministra de la Suprema Corte en retiro. Gracias por esta conversación. No, gracias a ti, Sergio, y gracias por esta oportunidad. A mí me gusta mucho venir contigo porque además de ser un hombre muy inteligente y un gran periodista, eres una gente humana. Y creo que lo has demostrado siempre.
Te lo agradezco y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.